Caracas Radio. Así nos ves en YouTube. No olvides suscribirte al canal. Arrancamos la semana saludando a Daniel Lara. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Buenas tardes, Leomar Hernández. Saludos a ti y a toda la audiencia que a esta hora nos hace el honor y nos permite la dicha de saber que nos escuchan en alguna parte del mundo a través de cualquiera de las plataformas disponibles para tal fin. Quiero empezar este programa diciendo lo siguiente. Yo me asumo como ciudadano venezolano. He reconocido en innumerables ocasiones que me siento parte de familias venezolanas con raigambre regional, pues si bien nací en el estado Vargas, la familia de mi abuelo paterno y de mi abuela paterna, antes de asentarse definitivamente en Vargas, hicieron una larga marcha desde el estado Falcón hasta el hoy estado Vargas. En el caso de mi familia materna, mi abuela Juana García Mariño, recientemente fallecida, que Dios la tenga donde la deba tener, ella y sus hermanos nacieron en Río Caribe, estado Sucre. Allí nació también el primer esposo de mi abuela Juana García y padre de mi señora madre, Eduardo Farías Guilarte, en Yaguaraparo, criado en Aerocuar, además. Son nombres que uno tiene, algunos por referencia, otros por conocimiento, porque en el caso particular de Yaguaraparo y Aerocuar, no tuve la dicha de conocerlos, pero en el caso de Río Caribe, Carúpano, y Cumaná y Puerto Santo, tuve la dicha y guardaré para siempre en mi mente el recuerdo de haber conocido esas zonas en mi juventud. 13, 14 años tendría yo cuando fui y conocí esas zonas y cuando tuve aquella maravillosa experiencia que es quedarse en una casa en el cerro de Río Caribe de Puerto Santo para bajar caminando, cruzar la calle y llegar a esa larga hilera de casitas a la orilla de la playa donde viven los pescadores y los hombres se dedican a pescar, las mujeres a comercializar el pescado o a vender las maravillosas empanadas de cazón que se hacen en esa zona. ¿Por qué yo digo todo esto? Yo digo todo esto porque sinceramente yo no entiendo cuáles son las pautas que se están utilizando para atender los hechos noticiosos en Venezuela. Y por esa razón, yo no me voy a detener a hablar de otros temas porque considero que este tema es lo suficientemente grave como para concentrarse en él y en ninguno más. Acabo de recibir una nota del Diario Nacional firmado por la periodista Johanna Marra, o refiriéndose a lo que dice la periodista Johanna Marra, donde se han conseguido 8 cadáveres más en alta mar, sumándose o remontándose la cifra a la de 22 venezolanos muertos. Cuerpos que fueron localizados a 7 millas náuticas de la costa de Guiria, estado Sucre. El conteo es extraoficial, obviamente, porque ninguna autoridad, ni la autoridad trinitaria ni la autoridad venezolana, les conviene ni les interesa decir lo que está pasando en la zona. Y esto lo digo yo, no lo dice la periodista ni lo dice el medio nacional, lo digo yo. Este domingo, Nicolás Maduro y su gobierno dijeron que habían hallado a 14 personas. Entre abril y mayo de 2019, atención a esta cifra, entre abril y mayo del 2019, desaparecieron más de 60 personas que viajaban en 3 embarcaciones hacia Trinidad y Tobago. 2 botes salieron de Guria y uno de Falcón. 1 año y 7 meses después, los familiares desconocen dónde están sus seres queridos. Esto fue el año pasado. Dice la periodista Marra
que el 22 de noviembre, recuerda el caso de los 16 menores de edad y 9 adultos que fueron deportados en condiciones paupérrimas desde Trinidad hacia Venezuela, aunque 4 días después se consiguió que los mismos fuesen devueltos a territorio trinitario para tratarlos supuestamente de una forma más digna. De acuerdo con la información extraoficial siempre, porque oficialmente nada, de los primeros 14 cadáveres hallados a 7 millas náuticas de la costa de Güiria, se habla de 4 hombres, 4 mujeres y 3 menores de edad. Viajaban en una embarcación llamada Mi Refugio. Y uno de los cadáveres fue identificado por un tatuaje y se trataría de una joven llamada Gabriela Subero, según se logró conocer siempre extraoficialmente. ¿Cuál es la noticia que compite? Para que más o menos vayamos entrando aquí en Neomar, no sé ni cómo decirlo, como para que vayamos aterrizando. La noticia internacional que compite en las páginas de tragedias globales con esta noticia de Güiria es el ataque armado contra una escuela en Nigeria. Una institución en Nigeria de más de 850 estudiantes, al parecer fue atacado de forma armada, todavía se desconoce por qué, pero se sospechan de muchas cosas. Y hasta el momento no se sabe dónde están 333 alumnos de esa escuela. El ataque se entiende que ocurrió en un colegio en la ciudad de Cancara, en el estado de Katsina. Y las autoridades dicen estar buscando todavía qué pasó. Pero la sospecha, ¿cuál es? Que los niños hayan sido, es un colegio de varones. Se especula que los niños hayan sido secuestrados para ser reclutados forzosamente para grupos terroristas. Esas son las noticias horribles que estamos viendo en este momento en la prensa internacional. Venezuela es en este momento productor de noticias horribles. Estamos hablando de gente que muerta. Estamos hablando de las páginas de los hechos trágicos que ocurren en el mundo. Mi pregunta es, Neymar, ¿hay indignación en las calles de Caracas, en las calles de tú que estás allá, en las calles de Venezuela con respecto a esto? O sea, hay de verdad, se entiende en la sociedad venezolana la gravedad de este asunto, o esto es simple y sencillamente un titular de sucesos que pasará como uno más. Yo quisiera intentar entender cómo se ha recibido esta noticia en el quehacer venezolano. ¿Tú me podrías decir algo al respecto? Bueno, lamentablemente las noticias que tengo para ti son las mismas que probablemente da cualquier persona que haya estado inmersa dentro de un sistema o comunista, totalitario, o como quieras tú llamarle, pero que a final de cuentas consigue siempre un objetivo dentro de los planteamientos que se hace, que es que la sociedad como conjunto se convierta en un ente indolente. Y no es porque sea mala la sociedad, sino que es que ese tipo de regímenes políticos, al plantearle a esa sociedad tal cantidad de desgracias juntas, el ser humano por naturaleza lo que termina es, yo no diría normalizando, pero sí adaptándose a esas desgracias, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esos individuos dentro de esas sociedades? Que esos individuos tienden a priorizar su
sus necesidades inmediatas. Y así tú verás que, bueno, uno verá si sale y hace la cola para comprar pan, el otro hace la de la gasolina, el otro sale a ver si se logra hacer una placa en un hospital o un centro de salud pública. Y así se van diluyendo los tejidos sociales. Tejidos sociales sin los que es prácticamente imposible que coagule la sociedad en torno a un movimiento de cambio. Porque si cada quien está en lo suyo, es muy difícil que toda la sociedad como conjunto, como un solo hombre, reme en una sola dirección. Y eso es lo que le interesa siempre a este tipo de regímenes. De manera que, para responderte por la vía corta, la gente no pasará de los 5 o 10 minutos del comentario típico de una noticia de este tipo, que es absolutamente escabroso. Pero pasarán luego esos 5 o 10 minutos y aparecerán nuevas desgracias en el horizonte de cada una de estas personas que dirán, bueno, yo me tengo que ocupar de lo mío. Y eso es lo que pasa en este tipo de sociedades. Pero hablando de eso, de ocuparse de lo suyo, hermano. Hay una de las causantes de estas desgracias, porque estas desgracias tienen nombre y apellido. Y yo puedo decir unos cuantos nombres y apellidos el día de hoy. Pero hay una persona muy importante en lo que ha sido la serie de desgracias que se ha creado en Venezuela desde la llegada del chavismo al poder. Y esa ciudadana llamada Luisa Ortega Díaz, criminal impune, por cierto. Porque resulta ser que la señora ahora es beatificable, ¿no? Bueno, te tengo una noticia. La señora ha encontrado una nueva vocación. La señora Luisa Ortega Díaz los invita a escuchar su podcast. Porque ahora la señora es podcaster. Su podcast se llama Brevemente. Bueno, con Luis Ortega Díaz. ¿Cómo podía ser si no hay mucho pensamiento que divulgar, ¿no? Entonces es breve. Bueno, pero déjame darle una oportunidad, déjame decirte cuál es el lema y el leitmotiv de su podcast. Ajá. Para vencer algo hay que enfrentarlo. Escucha mi podcast. Cambiar nuestro destino es posible y podemos hacerlos nosotros mismos. Brevemente, con Luisa Ortega Díaz. Escúchalo en Anchor. Oh, my God. Entonces, uno ve estas cosas, ¿verdad? Súmale a eso, ¿no? Que el que se supone es uno de las grandes víctimas de las acciones ilegales de Luis Ortega Díaz como fiscal, que es Leopoldo López. Leopoldo López anda en campaña internacional. Yo quisiera saber... ¿Pero para qué? O sea, tú logras descifrar, como dicen esta gente abstracta, el hilo de Ariadna. Tú logras llegar al hilo de Ariadna con Leopoldo López a ver qué es lo que quiere Leopoldo. Yo no entiendo a Leopoldo López. ¿Qué le pasa a Leopoldo López? Yo no lo comprendo. Es un incomprendido. Ahí no hay hilo de Ariadna, de Omar. Ahí lo que es locura. Ahí lo que es locura. Ahí lo que hay es hilo de dinero boliburgués. Eso es lo que hay ahí. Yo quisiera saber si el señor Leopoldo López no tiene incluido, porque fíjate tú, las giras que el tipo se hace, ¿no? Es por capitales de países donde necesita ciertos apoyos para ciertas cosas y particularidades. Me gustaría a mí saber lo siguiente. ¿El señor Leopoldo López tiene previsto en su gira visitar Trinidad? Por ejemplo. Entonces, aquí es donde tú ves, ¿no? El interés de los tipos por promoverse haciendo una cosa y la marcha del país. Caramba, estamos hablando desde hace semanas, Neomar, y aquí yo creo que no ha sido primera vez. Yo hace una semana habíamos tocado el asunto de lo que estaba pasando con Trinidad. Y decimos que ya había una gente bien particular y que había unos sitios donde tenían a la gente detenida. Se hablaba de representantes de responsables, se hablaba de sitios de, ¿cómo se llama? De campos de concentración, etcétera, etcétera. Y caramba, pasa el tiempo y uno entonces se pregunta, ¿y dónde están esos fulanos representantes de la diáspora, esos fueron los representantes que nombró Guaidó? Porque han estado durante todos estos días, bueno, ayer y hoy, han estado machacándonos el hecho de que Guaidó parece ser, no, que no está muerto, está de parranda,
de que Guaidó vive, la lucha sigue, de que qué bonito es Guaidó, qué chévere camina, y de qué lindo tiene, y mira cómo le salieron canas porque es que él está trabajando, y míralo como está de flaco porque le ha dejado el pellejo. Mira, el pellejo se lo dejaron 18 venezolanos que se escapaban de Venezuela en una lancha y murieron en alta mar. Yo no sé si eso lo saben. Yo no sé si eso lo sabe Guaidó. Y usted me dirá, bueno, ¿y qué iba a hacer Guaidó? No, nada. Si Guaidó es flipper. Guaidó cuando trabaja hace tontería y cuando no, nada. Pero desde el mismo caso, desde el mismo punto. El caso de Maduro y de todo lo demás. Yo quisiera, Neomar, que no dejáramos este caso pasar bajo la mesa. Y yo te pido, por favor, que al regreso de estos comerciales tratemos de verificar, de revisar a quienes podemos nosotros responsabilizar por lo que está ocurriendo en el Estado Sucre, que parece ser que el Estado Sucre ya dejó de ser parte del territorio venezolano, porque a nadie le importa lo que ahí ocurre. Vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta seguimos con más de este inicio de semana en Y Así Nos Va. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Publi Mercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con la ley y publicar el registro de tu empresa, sin que la falta de papel lo impida y además en tiempo récord. Publi Mercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago respectivo. Y así, en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla en tu propia computadora las veces que lo necesites. Publi Mercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publi Mercantil sí te publica. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Los expertos podrán decir lo que quieran, Mingo, pero el país está dolarizado y punto. Eso es un hecho, tan real como que Nicolás es el que sigue mandando en el país. ¡Qué desgracia, Mingo! Mira, me contaron que esta nueva pulverización del bolívar es porque el régimen pagó los bonos esos que ofrece por cuanta soquetada populista se le ocurre. Entonces la gente, ni corta ni perezosa, Mingo, se lanzó a la calle a buscar una moneda sólida para proteger los churupos. Eso según fue lo que disparó el dólar o devaluó el bolívar, que es como los economistas dicen, deberíamos decir. Aumentó la demanda y las ganas de hacerse al menos de algunos billeticos con la cara de Washington, porque hasta el chavista más rajado, hasta ese que oyes por ahí despotricando del imperio, habla en dólares, Mingo. De hipócritas está lleno el infierno, mi amor querido. Ese chavista recalcitrante sabe que es mejor tener unos dolaritos que tener esos bolivaritos raquíticos que ni inyectándoles emulsión de Scott se van a restablecer. Si tienes con qué comprar dólares, Mingo, cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va,
cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, de vuelta en Y Así Nos Va. Hay un economista en Twitter llamado Dani Bahar, que es venezolano-israelí, entiendo, que ha publicado de nueva cuenta aquella foto del año 2015, la foto en la que dramáticamente se veía a un niño sirio de unos 3 años de edad yaciendo boca abajo en una playa, ahogado, literalmente. Estaba ahogado y había sido lo que había quedado del naufragio de una de estas embarcaciones que huyen a Europa de ese proceso cruento que tiene lugar desde hace varios años en la Siria de Bashar al-Assad. Bueno, dice Dani Bahar, en 2015 esta imagen nos golpeó. Un niño de 3 años, refugiado, se ahogó hasta morir. Nosotros hemos pensado que el mundo no dejaría que esto pasara de nueva cuenta, pero así ha vuelto a ocurrir. Ayer, 19 venezolanos fueron conseguidos muertos en el océano después de que el bote en el que viajaban naufragara cuando se dirigían a Trinidad y Tobago. Se pregunta, ¿dónde está el mundo? Y esa pregunta que se hace este muchacho, me la hago yo también, porque yo recuerdo el escándalo, Daniel, que significó esa cosa horrible que fue esa fotografía. Creo que eso fue objeto hasta de premios internacionales de periodismo, porque fue una fotografía sumamente cruda. De escándalo internacional. Porque alguien decía no se puede publicar, incluso porque es demasiado fuerte publicar eso. Y hay gente que decía, no, es que publicarla da aliento a que la gente vea el tamaño de la tragedia que significa la guerra civil siria. Pero el tema de la crisis de los migrantes sirios. Pero lo que nosotros hemos conocido hace pocas horas es apenas un ápice de todo lo que se produce seguramente. ¿Cuántos casos no estarán por allí latentes sin conocerse? Yo creo que el tamaño de la tragedia, al que mucha gente todavía no logra que le caiga la locha, es lo que ha llevado a que incluso un órgano como la CPI, hoy, la Corte Penal Internacional, haya tenido que hacer un pronunciamiento sobre el caso Venezuela. Yo no digo que sea por lo que ocurrió el día de ayer, no, que lo que ocurrió el día de ayer es parte de una cadena tan grande que viene desde hace tanto tiempo que ya se ha producido hoy un comunicado de la CPI donde se dice: Fiscalía de la CPI concluye que existen fundamentos para creer que el régimen de Maduro cometió crímenes de lesa humanidad. Y me permito explicar porque hay que ser bien precisos con estas cosas. Dice por acá: la Corte Penal Internacional anunció este lunes que luego de haber llevado a cabo el examen preliminar sobre la situación en Venezuela, ha encontrado fundamentos razonables para creer que, abro comillas, esto está en Carahota Digital, al menos desde abril de 2017, fíjense que lo acotan, abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del gobierno han cometido crímenes de lesa humanidad, de encarcelación, tortura, violación u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad por motivos políticos. ¿Quiénes salen salpicados acá? La PNB, es decir, la Policía Nacional, el SEBIN, la DGCIN, la FAES, el 6CPC también sale. O sea, no se salva ninguno, ni Mambarito lo salva. La Guardia Nacional, el CONAS, que es parte de la Guardia Nacional, pero es una brigada como de élite de la GNB, y además algunas unidades en genérico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la FAN. Además de todos estos grupos que son oficiales, dice el informe que saca hoy la CPI que existen los colectivos. Por supuesto que existen los colectivos y que los colectivos son armas que se utilizan para perseguir a los disidentes políticos en Venezuela. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con esto, Daniel? Quiero leer la última parte de este reporte o resumen que hace Carahota Digital. El reporte aclara que la información recabada no excluye otros potenciales crímenes cometidos, sino que su rol es establecer si se ha satisfecho un umbral requerido para abrir investigaciones. Todavía, o sea, se dice que sí hay indicios, pero no es que ya comenzó el proceso de investigación, que el proceso de investigación se estima terminar de cubrirse a principios de 2021, es decir, esto continúa hasta el año próximo. Pero ya se ha avanzado, hay mucha gente que tiene fe en esto porque piensan que una vez que ya se diga, bueno, ya no hay manera de ocultar que Maduro es esto y es lo otro y que su séquito actúa de tal o cual manera, se va a proceder a que opere la famosa justicia internacional. He repetido mucho esto, yo soy escéptico. Ahora, si de ser fehacientes con los hechos se trata, creo que
quienes han arrimado el mingo a esta iniciativa, por lo menos están viendo que está prosperando porque no se ha detenido, el proceso ha avanzado. Lo que sucede es que no ofrece un resultado inmediato. Todavía falta. Pero en este nivel estamos, Daniel. Ya se dice, con lo que se ha recogido hasta ahora en el famoso examen, que ese examen está desde 2018, se está haciendo. Ya llevan 2 años haciendo el examen preliminar este. Entonces, muy lento. 2 años en el examen. Con lo que se ha recabado hasta ahora, ya hay indicios de que hay tales y cuales violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, de estos cuerpos de seguridad del Estado y de cuerpos paramilitares y parapoliciales que existen acá también. Entonces, uno ve esas cosas, ¿verdad?, que algunos están descubriendo. Y aquí se viene entonces con el cuento. No, es que Nicolás Maduro es un violador de los derechos humanos. Porque Michelle Bachelet lo ha dicho en un acuerdo. Violador de los derechos humanos. Y hay violaciones de los derechos humanos en Venezuela desde el año 2014, porque antes del 2014 no ocurrió nada. Antes del 2014 todo fue agua de borrajas. Antes del 2014 no se torturaba gente. Antes del 2014 no se convirtió un caso como el caso del asesinato de Danilo Anderson en un paredón de fusilamiento de todo aquel que le era incómodo al régimen, incluido el propio Danilo Anderson. No se convirtieron los juicios por el 11 de abril en una degollina de civiles, militares, empresarios, banqueros, periodistas, etc. No se utilizaron los medios de comunicación del Estado para denigrar, denostar y exponer al escarnio público a ciudadanos venezolanos sin capacidad de poderse defender. Nada de eso pasó. Franklin Brito no existió, porque fue antes del 2014, acuérdense. O sea, aquí la cosa es del 2014 en adelante. Aquí, antes del 2014, es que no había violación de los derechos humanos. Sí, como ni es. Pero, volviendo a Sucre, ¿quiénes pueden ser señalados como responsables de lo que está ocurriendo en el estado de Sucre? Bueno, en primer lugar, hay que construir en alguna parte del mundo una celda donde encarcelar a Edwin Rojas, actual gobernador del estado de Sucre. Ese no se salva. Porque ¿cómo es eso que tú eres gobernador de un estado y tú no tienes idea de que las costas de tu estado están en manos de traficantes de personas que le cobran $100 a una persona por montarse en una lancha, tenga o no tenga documentos, sea o no sea mayor de edad, tenga o no tenga combustible en la lancha, tenga o no tenga bote salvavidas, para que ocurran estas desgracias? Mira, llevar las cosas que se han investigado aquí en Europa y las cosas que se saben con respecto a lo que aquí se llaman en los medios hispanos pateras y cayucos, que son las embarcaciones rudimentarias utilizadas por mafias. Eso es mentira, que es un señor que agarró y construyó con una triple caucho una embarcación y se tiró a la mar. Eso no ocurre. Estamos hablando de mafias que controlan el acceso a las costas, de mafias que controlan las playas más propicias para el asunto, de mafias que controlan los puertos, de mafias que controlan las embarcaciones, de mafias que controlan el combustible para esas embarcaciones, de mafias que concentran todo lo que tiene que ver con esta actividad. Entonces, chicos, yo ya cuando tenemos que ir al corte, ¿no? El gran planteamiento es, este señor Edwin Rojas, gobernador actual del estado Sucre, si de verdad hubiese aquí justicia internacional, hubiese orden de captura internacional contra este sujeto, porque es el máximo responsable de ese estado y que debería estar actuando y que no tiene forma de demostrarle al mundo de que ha hecho algo para evitar que esa desgracia que ocurre en el estado de Sucre esté ocurriendo. Vamos a ir al corte. Y al regreso tengo más, Neomar, porque tengo más nombres aquí. Sale la lista de Daniel. Hay que sacarlos. Vamos a echarlos para la calle, que no quede ni uno. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Para los fanáticos del chocolate ofrecen el helado de brownie, el de Oreo, el de Nutella y hasta el de Samba. ¡Qué abuso! Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, de vuelta en Y Así Nos Va. Antes de que sigamos con la lista, que es importantísimo tenerla presente y difundirla, yo quiero volver al meollo del problema. Y el meollo del problema es que un caso tan escabroso como el de Sucre, un caso tan trágico y que tiene unas responsabilidades muy claras, porque para mí son muy claras. Tú has hablado del gobernador y seguramente vamos a nombrar puntualmente a otras personas, pero que tiene que ver con el entramado criminal que usurpa el gobierno en Venezuela. No puede ser resuelto ese problema. Para los que nos preguntan, son pocos, pero les doy respuesta. Por el tema, por ejemplo, de la consulta este fin de semana. No puede ser resuelto con una consulta. Yo le doy la bienvenida a los chavistas que escuchan este programa, que son muchos, a los Guaidó lovers que escuchan este programa, que son bastantes también, que escriben aquí, lo que quieren es que, bueno, yo hable de la consulta o que hable de Maduro. No, voy a hablar de la consulta, por ejemplo. ¿Qué come la gente con la consulta después de que ocurre algo como lo de Sucre? ¿Cómo se traduce la consulta en un resultado que pueda provocar un cambio con la situación que vive Sucre por responsabilidad del chavismo? Porque todos estamos claros de quién es la responsabilidad. ¿Qué hacemos con eso? Es maravilloso. No son 6, son 15 millones de votos, 20 si ustedes le da la gana. Perfecto, lo que sea. No voy a discutir cifras. Hay gente que se puso a discutir tecnicismos, si fueron 7, si fueron 2, fueron 3. No me interesa. Pueden ser 15, pueden ser 20. ¿Qué hacemos con eso? Pasó lo de Sucre. Y ojo, no estoy diciendo que lo de Sucre es responsabilidad de la consulta, pero estoy diciendo, para que usted me copie, se lo voy a explicar de la A a la Z, para que me copie rapidito, que la consulta hace prácticamente imposible la incidencia dentro de la solución que se tiene que generar en Sucre para que eso no ocurra. Es decir, da igual. Usted va a resolver el problema de unos tipos que han convertido un Estado de la República, quizás hasta un ex Estado de la República, en un patio del narcotráfico, del tráfico de seres humanos, con un papel que ahora, por cierto, sentido pésame a los que le arriendaron ganancia al tema este de las 3 preguntas. Parece que ha dicho uno de los convocantes recientemente que ellos están claritos de que esa consulta no tiene un carácter vinculante real. No tengo el extracto de la declaración, pero lo he visto comentado toda esta mañana. No lo tengo, no lo he visto. Entonces no quiero hacerme eco de eso, pero veo mucho debate sobre eso, por ejemplo, en Twitter. Entonces, vamos a ser sinceros con el tamaño del problema. Vamos a ser sinceros y realistas con la dimensión del horror que hay en Venezuela, para que una vez que seamos sinceros, quizá logremos construir el diagnóstico correcto y quizá logremos construir
la salida al problema, por lo menos propongamos una salida real al problema. No vamos a estar haciendo pirotecnia porque es diciembre, echando fuegos artificiales, ¿cómo es que dices tú, Daniel? O a volar papagayo, porque No, bueno. son unos expertos voladores de papagayo Sí, de noche. de día y de noche y de madrugada. Por eso es que yo he decidido que para mí el tema importante el día de hoy es el número de fallecidos en las costas de Guiria, intentando escapar de Venezuela, ante el silencio cómplice de toda esa cantidad de personajes de la política que les molesta que una noticia de verdad les opaque sus numeritos. Yo vuelvo a lo mío. Guiria es una ciudad que es la capital del municipio Valdés del estado Sucre. El alcalde del municipio Valdés es un sujeto de nombre Ander Charles. Yo no sé si es hijo de rey Charles o qué. Pero Ander Charles se llama el sujeto. He intentado hacer una búsqueda en sus redes sociales a ver si consigo alguna idea, cosa difícil porque es chavista, no le pidamos tanto. Y lo que encontramos es lo siguiente: en su cuenta de Instagram dice: alcalde bolivariano del municipio Valdés, Guiria, estado Sucre, el de la juventud, profundamente chavista y antiimperialista. En su cuenta personal de Twitter hace otro tanto el joven, porque es un joven, Ander Charles. Aquí dice: alcalde bolivariano del municipio Valdés, Guiria, estado Sucre, el de la juventud, pesubista, antiimperialista y profundamente chavista, 3 puntos suspensivos. Tiene un grave problema con la ortografía el señor, debo adelantarles. Entro a su perfil de Twitter, entro a su perfil de Instagram, porque uno se imagina, bueno, este señor debe tener algo que decir sobre lo que está ocurriendo, estas cosas horrorosas que están ocurriendo en la costa de su pueblo. El señor, el último tweet que tiene es un comunicado oficial con fecha 26 de agosto del 2020, donde habla de unas condolencias que le da ahí a alguien, porque el señor tiene lo suyo. Vamos a revisarle su cuenta en Facebook, porque de repente el señor es más facebookero, ¿verdad? Y de repente allí tendrá más información. Pero en todo caso, en su Instagram, la última publicación es de hace 6 semanas, del 2 de noviembre. Y es, cómo no, un acto de campaña. Por supuesto, en ese acto de campaña muy probablemente no estaba ninguno de los fallecidos todos estos tiempos, en estas circunstancias terribles que se están viviendo en el municipio del cual este sujeto es alcalde. Pero me decía alguien a través del chat en YouTube que no es solamente el caso del actual gobernador, no, es que los anteriores también tienen responsabilidad. Tú sabes, Neo Marca, yo le comentaba a Alejandro Marcano en una conversación, una anécdota sobre el asunto, ¿no? Porque yo, estando muchacho a los 13, 14 años, mis primos mayores y yo fuimos de viaje a Río Caribe, a esta zona, pues. Y uno gozó un pullero allá en todo aquello. Y yo me acuerdo de algo en particular que yo no entendí cuando estaba allá. Que yo estaba con uno de mis primos mayores, estábamos comiendo unas empanadas en la orilla y nosotros decíamos: oye, qué chévere esto, qué bonito esto, ¿vale? Dan ganas de quedarse aquí todo el tiempo. Y la señora que nos estaba vendiendo las empanadas, que ya teníamos días comiendo empanadas ahí, la señora nos dice: sí, mijo, esto es un pueblo muy bueno. El problema es que ahorita la droga está acabando con esto. ¿Qué pasa? Que nosotros asumimos eso de la misma manera que lo asumíamos en el caso de las personas de la edad de esa señora en mi barrio o en el barrio de mi primo en Puerto Ordaz.
que se estaba refiriendo al consumo. No, ella no estaba hablando del consumo de droga. Ella está hablando del narcotráfico. Porque ya, Neomar, para eso, porque estoy hablando de los años 90, 93, 94, ya esa zona era candela para los pies, el tema del narcotráfico. Ahí hubo un caso de un capo de la droga, chicos, que hubo que tirar el ejército para el pueblo y sacarlo en helicóptero. Allí hubo un caso de un sacerdote que denunció, que no lo voy a conocer yo ese sacerdote, si fue el cura que casó a mis padres y fue quien me bautizó, el padre Jorge. Ahí tiene pues nombre y apellido, Jorge Bisoni. El padre Jorge Bisoni fue uno de los que denunció la construcción ilegal de una carretera que unía Huiria con Macuro, causando una grave perturbación al medio ambiente. Y además de eso, a las Trancas y Barrancas, una carretera que nadie estaba pidiendo. Eso fue en el segundo gobierno de Caldera. Se hace es una intervención en las obras sin los permisos. Eso fue una cosa horrible. O sea, acabaron con todo un bosque y toda una cosa. Y cuando se hacen las denuncias, el padre Jorge Bisoni, que había sido mandado para allá porque se había portado mal en La Guaira, el padre Jorge Bisoni dice, los únicos beneficiados con esa carretera van a ser los capos de narcotráfico. 2 días duró el padre en ese pueblo porque lo mandaron para Cumaná. Entonces, o sea, te estoy hablando, Neomar, de que es imposible que si yo, que era un muchacho de 14 años, ¿verdad? Y un muchacho de 16 años leyendo el periódico, y estoy hoy aquí a no sé cuántos miles de kilómetros, ¿verdad? Bueno, el señor Luis Acuña, el gobernador del estado Sucre, el que le entregó el poder a Edwin Rojas y que se retiró y que por razones de salud, entre sus dolores de cabeza y de estómago, estaría el tema del narcotráfico en el estado que gobernó. Su predecesor, Enrique Maestre, que de él sabemos que era más el tiempo que pasaba ahogando sus penas en alcohol que gobernando. Y es conocido por todos los sucrenses como el señor amanecía tirado en la primera esquina donde se le acababa la gasolina porque el señor iba manejando rascado y se le apagaba el carro, Neymar. Porque se le acababa la gasolina, las dos. Enrique Maestre era un delincuente de gobernador del estado Sucre que manejaba borracho y se quedaba dormido en los semáforos en luz roja. Esto no es chiste. Oye, pero es que se le acababa la gasolina a él y al carro, los dos, se le acababa la gasolina. Una cosa terrible y era un escándalo de tal magnitud que el señor Enrique Maestre, el propio Chávez tuvo que quitárselo de encima. Y antes de todo esto hay un personaje llamado Ramón Martínez. Claro, el masista. Tenemos que ir al corte. Y yo al regreso de Omar voy a tener que decir unas cosas de Ramón Martínez porque, por favor, ¿no? O sea, las cosas por su nombre. Pero, y pongan la mesa en su santo lugar, ¿ok? Bueno, está bien. Bueno. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena? Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso en Il Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En Il Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar. Deliciosos. Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Así nos va, y antes de que hablemos de Ramón Martínez, quiero enviarle un saludo a una gran fan nuestra. Daniel nos sintoniza todos los días y es la amiga Silvia Ríos. Saludos a Silvia, fan número 1 desde el primer día de Y así nos va. Ramón Martínez, compadre de Ismael García. Bueno, el señor Ramón Martínez, entonces aquí, por eso es que te estoy diciendo que hay que llamar las cosas por su nombre. El señor Ramón Martínez llega a la gobernación del estado Sucre en el año 1992, en medio de un asalto en el cual lo ayudó un general, por cierto, un luego general de la Guardia Nacional, porque él acusaba que lo estaban robando sus votos y tal. Bueno, el señor llegó a gobernador del estado Sucre. Ramón Martínez fue gobernador del 92 al 95. Del 95 al 98. En el 98 sale de la gobernación, lanzan a otro candidato allí que pierde con un adeco llamado Eloy Gil. Eloy Gil fue gobernador, creo que nada más en el año 99. Hubo unos disturbios en la Universidad de Oriente muy mal manejados, saquearon la gobernación, obviamente los chavistas. Y en el año 2000, luego del cambio constitucional, regresa por la puerta grande como gobernador Ramón Martínez. Ramón Martínez es electo gobernador en el año 2000 otra vez. Estamos hablando que ya Ramón Martínez debe haber gobernado 6 años. Regresa en el año 2000 como gobernador. Es reelecto en el año 2004. ¿Ok? Y se retira en el año 2008 ya peleado contra Chávez. Me pregunto yo, ¿es posible que una persona haya pasado 20 años de su vida alrededor de la política del estado Sucre, siendo referencia, y de esos 20 años haya gobernado 16, y que en ese mismo periodo el narcotráfico se haya apoderado de todas las estructuras del estado que él gobierna sin que él se haya dado cuenta? O sea, si eso fue así, caramba, Ramón Martínez es peor que Topacio. Ramón Martínez es Esmeralda. Porque alguien que me explique. Debería explicar el señor Ramón Martínez cómo es eso, ¿verdad? ¿Cómo ocurrió semejante milagro? Porque aquí nadie fue. En Venezuela nadie fue. En Venezuela no se puede, o sea, la gente no se acuerda de Ramón Martínez. La gente quiere hablar de Trump. Entonces no saben quién gobierna en el estado Sucre, pero quieren hablar de Wisconsin y de Pensilvania y de Illinois. ¿Ah? Mira, y de Seattle. Mira. Y de Georgia, Atlanta. Mira, yo pienso. Oh, Massachusetts. Oh, my lord. Por cierto. Pero no le dicen Whiria. Por no cierto. Le dicen que hubo 18 muertos en Whiria. Entonces te dicen, no, North Carolina. Por cierto, North Carolina and Pennsylvania. Ya se ¿Por están. Qué? Mira, ¿Por qué? Porque hay gente estúpida que ignora su realidad y lo que tiene alrededor. Mira. Entonces están en tu cupita defendiendo a Trump y los votos de Trump en Pensilvania. Pero yo defendí a Trump en Caracas. En Whiria, la gente está pagando $100 para montarse en una lancha para matarse en alta mar. Oye, hay que ser bien inhumano, ¿vale? Mira, por cierto, ya a esta hora se cayeron todas las teorías de la conspiración. Los colegios electorales de los Estados Unidos están votando. Por ejemplo, ya Arizona votó y se decía, no, van a voltearse, porque como ese estado siempre ha sido republicano, van a votar en contra de Biden. No, vamos a esperar los votos electorales de Sucre. Bueno. Para ver por quién votan los delegados de Whiria. Bueno, el hecho es que ya Biden virtualmente es presidente de los Estados Unidos. Mira, el caso es que yo veo al estado Sucre. Dígame cuando sumen los votos del estado del Tamacuro o Tucupira. Mira, yo veo el caso de Sucre, Daniel, y ya para irnos, yo veo el caso de Sucre. Debe haber hasta una canción. Y pienso, pero permíteme que no me estás dejando hablar, no está bien. Tucupira. Yo estoy pensando en Sicilia,
en Cerdeña, en Italia. Estoy pensando en Juárez, en México. Estoy pensando en las zonas conquistadas por el narcotráfico en Colombia. Esos territorios virtualmente dentro de esos países se dice que forman parte del país. Ahora, vaya usted a hacer gestión de gobierno en alguno de esos territorios. Son territorios que ya fueron tomados por otra fuerza. Son territorios que han sido cedidos al crimen. Bueno, por el camino que vamos, pronto vamos a tener que dibujarle al mapa de Venezuela, entre otras cosas, a un país en el que ya el Estado Sucre no forma parte. Eso no importa, Neomar. Ahorita lo que importa es que vamos a esperar por quién van a votar los delegados electos en el colegio electoral de Tucupira. Nos vamos. Porque en Tucupira ganó Trump. Nos vamos por el día de hoy. Oh my Lord, Tucupira, the beautiful Tucupira. Tucupira, Pennsylvania. Nos vamos por hoy. Gracias por estar allí. Hasta mañana. Chao. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de